Bueno, pues aprovechando que estamos ya rematando la muda y que todavía quedan bastantes pájaros por mudar, he aprovechado hoy para colocar unas cuantas jaulas y me ha parecido interesante hablar del tema de cómo han podido evolucionar algunas de las jaulas que utilizamos habitualmente con nuestros pájaros. Aquí estoy viendo dos tipos de jaulas, que el que lleve más años de criador lo conocerá las dos. Los que lleven menos años seguramente el tipo de jaula que más han conocido es esta, que son dos tipos de jaula que se usan para concurso. Originariamente yo como tuve la suerte de empezar a criar pájaros cuando ya tenía el criadero mi padre, es decir, tuve la suerte de no empezar de cero, pues me encontré con que en mi casa ya tenía muchas jaulas para empezar con la afición. Y cuando mi padre empezó a concursar aquellos años, pues las jaulas que se utilizaban para concurso eran de este tipo. Que como veis es una jaula bastante diferente al formato que posteriormente se hizo común también en los concursos. Este formato también es muy antiguo, a día de hoy las jaulas han evolucionado mucho, como ahora vamos a ir viendo, pero por ejemplo mi padre vivió las dos situaciones, vivió el cambio de este tipo de jaulas a este otro, pero ya los que ya nos hemos iniciado en la canaricultura más tarde, pues ya las que hemos visto convencionalmente son de este tipo, con distintos colores, distintas características, pero eso sí con un formato parecido que ahora lo mencionamos, y originariamente eran las jaulas que tenían en los concursos. Menciono esto porque, bueno, lo tenemos para un vídeo de preguntas y respuestas que vamos a publicar dentro de poco, pero comentaba el otro día un criador que había visto unas imágenes de un concurso que se había realizado en Argentina y que había visto que el tipo de jaulas de los canarios de color eran muy diferentes a las típicas de Europa que tenemos, que son como estas. No eran exactamente este estilo, pero sí que es cierto que eran jaulas que tenían, digamos, todas las paredes descubiertas el pájaro. Y yo creo que son características interesantes que podemos ver, sobre todo de qué manera influye la jaula en cómo vamos a apreciar el pájaro y en cómo se va a comportar el pájaro dentro de ella. Empezando por esta jaula, pues bueno, esta es la típica originaria que había en los concursos hace ya bastantes años. Mi padre comenzaría en esta afición pues alrededor de finales de los años 80, pues por esa época seguramente serán estas jaulas que tiene, todavía conservo unas cuantas, las sigo utilizando. El tema de esta jaula es que, como veis, era una jaula de un formato mucho más pequeñito, mucho más corta, ¿vale? Mucho más rectangulares, más compactas, muy fácilmente apilables en ese sentido. Luego tenían unos comederos específicos, estos que de tal manera que se levantaba la tapa, lo enganchabas aquí, cerrabas el comedero y si no, pues lo dejabas abajo como está este otro. Eran comederos especiales. La ventaja que tienen, por ejemplo, este tipo de jaulas es que podemos usar los típicos comederos versátiles, que ahí tengo alguno para ponerle. Luego eran jaulas también que tenían una característica, que estaban prácticamente descubiertas por todos lados, con lo cual se podía ver el pájaro desde todas las direcciones, desde arriba, desde frente, desde el lateral. Esta zona sí que tapaba, que normalmente esta zona es donde contactaba con otra jaula para que no se vieran los pájaros que estaban concursando, los de una jaula con los de otra, pero por lo general era una jaula muy descubierta. Ahora menciono algunos detalles que me parecen negativos y que en este sentido se han mejorado con este formato. Luego, por ejemplo, la rejilla, como veis, pues sí que eran jaulas que tenían una rejilla, tenían una bandeja, pero como veis el espacio es muy pequeño, es una jaula muy compacta, la rejilla está muy cerca de la zona del suelo, mientras que en este tipo de jaulas sí que hay una distancia más grande, con lo cual es mucho más difícil que contacte el animal con sus heces. Aquí si lleva más de unos cuantos días sí que es fácil que digamos las heces de la bandeja superen a la rejilla. Y por lo demás, bueno, era una jaula que pesaba poco, muy ligerita, muy habitual, y se pasó a un formato de este tipo. ¿En qué cosas se mejoró? Bueno, pues por ejemplo, un detalle que vemos en este tipo de jaula, y ahora vamos a comentar también otros usos, aparte del tema de los concursos que podemos hacer con este tipo de jaula, pues uno de los detalles interesantes que se mejoró fue, por ejemplo, que se pasó de tener prácticamente toda la jaula descubierta a tener únicamente el frontal libre. Esto tiene ventaja por dos sentidos. Primeramente, el pájaro, cuanta más zonas tenga protegida de la jaula, más seguro se siente. Eso es un tema importante no solo para concursos, sino para el tema que vamos a mencionar ahora. Eso también ayuda al concurso en el sentido de que el pájaro se puede mostrar incluso un poquito más relajado en una jaula que tiene muchas más paredes protegidas, mientras que en esta, que digamos está mucho más expuesto al exterior, el pájaro está mucho más alterado porque está expuesto a lo que viene por ahí, lo que viene por aquí, lo que viene por aquí. De esta manera, pues digamos, controla mucho más él desde aquí. Aquí se corresponderían los palos y aquí podríamos poner los palos a esta altura. Más características que se mejoraron, el tema de que es una jaula más versátil, podemos aprovechar los comederos que hemos dicho que se usan habitualmente, bebederos también.
El tema es que la bandeja se amplió mucho el tamaño, con lo cual permitía que si por circunstancias, normalmente estas jaulas de concurso no vamos a meter el pájaro durante mucho tiempo, un concurso de una semana, una cosa de esas, pero si por circunstancias el pájaro tenía que estar más tiempo en esta jaula, pues tener una bandeja más amplia te permite estar en unas mejores condiciones. Luego el tema también de que es cierto que la parte de arriba no la tapa completamente, con lo cual nos permite también apreciar las características del pájaro. Esto en muchas variedades de colores es muy interesante. Por ejemplo, en las melaninas de un canario, por ejemplo, negro, pues sí que es interesante no solo apreciar el pájaro de frente, sino poder ver detalles del pájaro, sobre todo para el criador y para el juez, desde la propia parte de arriba. Vemos que tiene también una puerta lateral, que de esta manera pues la puerta se cierra, se colocaban las jaulas y no había posibilidad de acceso al pájaro, que también es interesante. En este sentido un poco también, porque se aprovechaba esta zona. Bueno, eran detalles en los que se ha avanzado. El modelo, como digo, cambió mucho de este tipo de jaulas a estas otras que estamos viendo, pero, por ejemplo, como digo, a partir de ahí no ha evolucionado tanto. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido también con los concursos? Pues, por ejemplo, detalle, antiguamente, hace no tantos años, eso lo he conocido yo, prácticamente todos los concursos, incluso los nacionales en España, por ejemplo, tú llevabas tus propias jaulas y los pájaros concursaban en este tipo de jaulas, digamos, fijas o estables, por así decirlo. Luego surgieron las jaulas de cartón, las jaulas, digamos, de uso limitado, de un solo uso, que nos permitían, pues en un concurso, ahora mismo en los campeonatos importantes vemos prácticamente todas son jaulas de cartón de distintos modelos, con lo cual es mucho más fácil la logística, se montan, se desmontan mejor, la higiene también es mejor, no tener que lavarlas, sino usar y quitar. Tienen problemas también este tipo de jaulas de cartón, porque muchas veces vemos en un concurso un pájaro que ha arrancado la parte del cartón y queda estéticamente más feo. En ciertas variedades, como por ejemplo en citácidos o en otros pájaros, no las vamos a poder utilizar. Necesitamos jaulas que sean resistentes, porque son pájaros que tienen mucha más habilidad para romper. Pero el formato, como digo, a pesar de que, bueno, ahora vemos muchos tipos de jaulas, que si la típica del mundial, las jaulas portuguesas y demás, pero el formato sigue siendo el mismo, es decir, en canarios de color, 3 paredes protegidas, la parte de arriba un poquito descubierta para poder ver detalles, el frontal libre, una bandeja. Se varía en que algunas jaulas tienen comedero interior y otras permiten el exterior. A mí personalmente siempre me ha gustado mucho más en un concurso que el comedero esté en el exterior, cuanto menos contacto de heces con el comedero mejor. En el tema de puertas podemos tener la opción de tener una puerta lateral, que es lo más habitual, pero también para otros usos hay jaulas que tienen una puerta delantera, que es muy práctica, sobre todo para preparar los pájaros a los concursos. Con lo cual, fijaos el gran cambio que hubo de evolución de un tipo de jaula a otra y cómo ha habido ciertos cambios a lo largo de los últimos años con este tipo de jaulas, pero prácticamente el sistema es exactamente el mismo. En canarios de color, como digo, en otras variedades pues se busca una jaula más adaptada, pero la jaula más común que vamos a ver en los concursos tiene siempre este formato. El tema que me gustaría hablar es sobre todo el tema de los usos que podemos dar a esta jaula, porque como normalmente las llamamos jaulas de concurso, parece que únicamente las vamos a utilizar para ello, y no es exactamente así. Lo digo también porque, bueno, como en los últimos años ya hemos mencionado que la ornitología ha cambiado y que antiguamente pues iba al criador lleno de bolsas, lleno de jaulas, las metía en el coche como podía. A veces veías imágenes de un tío, era también un poco entrañable de esos años de la afición, pero veías imágenes de un tío que, por ejemplo, tenía un coche pequeñísimo y lo tenía completamente atiborrado de jaulas, cada jaula con su pájaro para concursar. A día de hoy es mucho más cómodo porque tenemos nuestros transportines pequeñitos, los metemos en prácticamente cualquier coche, incluso en el maletero podemos meter mucho, concursan y llegan al concurso y se les mete en una jaula que ya está preparada para ellos, con lo cual es mucho más cómodo, con lo que hemos dicho de jaulas de cartón y demás. Pero, por ejemplo, este tipo de jaulas, esto lo que ha provocado, como ya digo que no es tan obligatorio, ya en la mayoría de concursos no es obligatorio llevar tus propias jaulas, sino que las alquilas allí, pues esto ha provocado que más de un criador se haya desentendido de este tipo de jaulas, que las tenía para concursar, pero bueno, llega un momento en que no las usa y las vende. Y vemos muchos anuncios de gente que vende este tipo de jaulas, o jaulas estas parecidas, incluso de este tipo también, porque no les da uso en el propio criadero. Opciones que tenemos para usar estas jaulas, bueno, la primera, si no las vamos a utilizar para el concurso, porque en el concurso ya tienen su propia jaula, una opción importante es para el tema de la preparación de concurso. Para la preparación de concursos siempre se insiste en que es recomendable que el pájaro llegue tranquilo, habituado a la jaula. Ahora bien,
cuanto más tiempo, y eso es lógico, un pájaro que esté más nervioso, por ejemplo, que sea más nervioso, cuanto más tiempo esté en la propia jaula, en una jaula de pequeñas dimensiones, pues es más fácil que se dañe alguna pluma. De hecho, era más fácil incluso en este tipo de jaulas, con muchos más barrotes, que se dañara que en esta, que digamos tiene la zona de plástico más protegida. Pero aún así, si tú dejas un pájaro o un canario durante mucho tiempo en este tipo de jaulas, pues tiende a estropearse un poquito más el plumaje, que no nos interesa. Con lo cual hay criadores que directamente cogen los pájaros más tranquilos del aviario y los llevan a concurso directamente y los meten en la jaula. Otros criadores prefieren dar una preparación, aunque sea por lo menos una semana, que esté habituada a la jaula y se mueva. En ese sentido sí que podemos utilizar este tipo de jaulas en nuestro criadero. Ahí lo más recomendable, y a mí lo que más me gusta, son las jaulas que incorporan una puerta aquí en el frontal, que se abre, sobre todo para colocar la bañera, porque claro, aquí, por ejemplo, a la hora de colocar la bañera o fabricas de forma casera unos enganches o es más difícil. Yo, por ejemplo, he visto criadores que les ponen 2 agujeritos y de aquí la enganchan, otros que la apoyan de tal manera, pero bueno, no es lo más práctico. Mientras que si tienen una puerta aquí frontal, como hay algunas de estas jaulas que tienen, pues la manera más práctica de prepararlos a los concursos es que el pájaro se higienice. Eso es una opción, el tema de usarlas para preparar los concursos. Pero yo recomiendo estas jaulas para otras situaciones. Siempre, por ejemplo, cuando transportemos algún pájaro, pues en vez de utilizar un transportín, es un transporte relativamente pequeño. Pero sobre todo recomiendo este tipo de jaula en concreto, mucho más que este tipo, como utilizarla como una jaula casera o una jaula improvisada como jaula de enfermería. Cuando tenemos un pájaro enfermo en un criadero, lo más normal es que lo apartemos, lo metamos en una jaula individualmente y a partir de ahí lo tengamos aparte del aviario, por ejemplo, a partir de ahí lo vigilemos y lo controlemos. Podemos tener los pájaros apartados, por ejemplo, en jaulas más grandes o jaulas de este tipo, pero en una jaula pequeña nos permitimos ciertas ventajas a la hora de tratar el pájaro. Primero, digamos, es más fácil vigilar cómo se encuentra el pájaro. Segundo, controlando también la bandeja de heces es mucho más fácil controlar qué tipo de heces ha echado en mucho menor espacio. Sacamos la bandeja, vemos, porque es muy importante también ver la evolución una vez que hemos apartado el pájaro. Detalle importante también, al ser una jaula que cierra mucho frente, pues permite que el pájaro esté más relajado, y eso es muy importante cuando hablamos de un pájaro de concurso, pero fundamental cuando hablamos de un pájaro que está enfermo. Desde luego, si un pájaro está enfermo y se le somete a un estrés, el estrés literalmente se lo va a llevar por delante. Sin embargo, si lo tenemos en un ambiente relajado y aparte el pájaro se encuentra más protegido, más refugiado, pues vamos a aumentar las posibilidades de que el pájaro esté un poquito mejor. También este tipo de jaulas tienen un formato bueno, que incluso lo podemos, si alguien tiene aparte una jaula de enfermería, de estas que tienen un tamaño grande, que permite controlar la temperatura, pues las podemos meter en esas jaulas de enfermería, es mucho más cómodo y el pájaro, pues sobre todo si tiene una situación de fiebre, se puede encontrar mucho mejor en esa jaula. Pero para utilizarlas, aunque sea solas como jaula de enfermería, para mí me parece una gran opción. Y de hecho yo lo hago normalmente cuando tengo algún canario enfermo, que los saco del aviario y los meto aquí dentro, pues coloco, normalmente dejo en esa zona o en alguna zona de aquí, dejo como 4, 5, 6 jaulas de estas preparadas totalmente, con su comedero, bebedero, con los palos completamente limpias, y ahí es donde aparto cualquier pájaro que tenga problemas de enfermo. ¿Que tiene un problema que creo que se puede contagiar más al resto, aunque esté en una jaula aparte? Pues con esta jaula fácilmente lo muevo de un sitio a otro sin ningún problema. Controlo mejor el tema de las heces, puedo quitar la bandeja, la rejilla rápidamente, y es una manera de tener al pájaro más vigilado, con lo cual la ventaja que tienen estas jaulas es que, bueno, pues si no las utilizamos de cara a los concursos sí que les podemos dar otros usos dentro del criadero. Lógicamente no va a ser una jaula recomendable para criar, no va a ser una jaula recomendable para otras funciones, siempre pensar que es una jaula para tener temporalmente a los pájaros, no de manera fija, pero sí que es cierto que le podemos aprovechar muchas funciones, y era curioso, como digo, ver sobre todo ese gran salto evolutivo de este tipo de jaulas que veíamos hace unos años en los concursos a las que tienen un formato semejante a estas que estáis viendo.